Mis hermanos, que el Señor nos ayude a entender su palabra. Estamos estudiando los frutos del Espíritu. Ya empezamos con el primero, el amor, lo domingo antes. Hoy día nos corresponde el gozo. Quiero mirarle un poquito su rostro. ¿Cómo se considera usted? ¿Una persona alegre? ¿O una persona un poco apagada, triste, deprimida? Y un poco más a fondo, hoy día, ¿cómo se siente? ¿Se siente gozoso, triste, necesitado? ¿Cómo está su vida? Hoy día vamos a hablar del gozo. De alguna forma, nuestro rostro debe reflejar entonces el gozo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Hemos estado repitiendo, y lo vuelvo a repetir, sobre la santificación, que es un proceso que comienza cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, hasta que lleguemos a su presencia, cuando Él nos llame o cuando Él nos viene a buscar. Cuando Dios está trabajando en nuestra vida para moldearnos, para ser más como Cristo, donde Cristo tiene que sacar algunas cosas que no están bien en nosotros y tiene que poner otra que nos hace falta. Por eso que es tan importante que podamos entender los frutos del Espíritu, porque el año pasado la iglesia empezó sobre estudiar y hacer actividades sobre el avivamiento de la iglesia. El avivamiento es la consecuencia de la santificación. Y tenemos por un lado los frutos de la carne, que son los deseos que están en nosotros, que vivíamos cuando estábamos en el mundo, vivíamos y practicábamos esos deseos. Pero ahora somos hijos del Señor y hoy día somos guiados por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que tiene que ir guiando nuestra vida. Y dijimos que los frutos del Espíritu son 9, que lo vamos a ir viendo en el tiempo, yo, los otros predicadores, y tenemos que aprenderlo de memoria. Ojalá que la iglesia lo aprenda, porque también los ministerios van a estar estudiando este tema. En las redes sociales de la iglesia van a estar estos sermones para que usted lo vuelva a poder escuchar y entender mejor. También se puede acercar a nosotros si no entiende. Y dijimos que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y vamos a ir aprendiendo acerca de ella. Dice la palabra del Señor que estos dos frutos, que es los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, es decir, lo que éramos en el mundo y lo que somos ahora por la gracia y la misericordia del Señor, es como el agua y el aceite, que no pueden juntarse, son algo diferente. La iglesia espiritual, nosotros como iglesia del Redentor, ¿seremos una iglesia espiritual? Pero lo vamos a ver en las evidencias. Juan Carlos dice que sí, el resto de la iglesia no sé qué dice, pero cuando terminemos a estudiar los frutos del Espíritu, vamos a ver si realmente somos una iglesia espiritual. Porque la iglesia espiritual tiene que tener evidencia. Y las evidencias que debe tener son los frutos. Porque como dice Pablo, nosotros podemos hablar en lengua, podemos interpretar los misterios, pero si no hay amor, que es uno de los frutos del Espíritu, nada somos. Somos como la batería que toca el Leo ahí, como un platillo que resuena. Eso es lo que vimos hace 2 domingos atrás en Primera de Corintios 13, 1-3, el amor bíblico con sus 16 características. Puedan verlo. Pero, ¿qué es gozo? Gozo bíblico es la alegría permanente que el creyente como la iglesia están llamados a experimentar.
alegría permanente que el creyente como la iglesia están llamados a experimentar. Pero este gozo del cristiano, que es diferente al gozo que una persona no cristiana puede tener, es diferente. Porque se funda en algo diferente. El gozo que el cristiano tiene o debe tener, que la iglesia tiene o debe tener, está fundado en el amor de Dios. Está fundado en la gracia de Dios. Está fundado en las bendiciones que nosotros recibimos. Mi hermana Clemita bien decía hoy día que demos gracias al Señor. Y dimos gracias, escuché a todos los hermanos dar gracias al Señor por las bendiciones que el Señor le dio. Mi hermano Oscar por los 80 años y algo más. Y los otros hermanos por otras actividades. Ese gozo. Y mi hermano decía que estaba contento, ¿verdad? Porque tiene la bendición del Señor. Pero el gozo del cristiano también está fundado en las promesas del Señor, las promesas que son fieles y verdaderas, las promesas que se cumplen. Cuando uno está enamorado, cualquier cantidad de promesas. Pero pasan los años, vienen los pequeños roces, se terminó los pololeos, se terminó ese amor que se manifestaba. Las promesas nuestras no son verdaderas. Las promesas de nosotros giran en base a las circunstancias de la vida y fallan. Cristo lo que promete lo cumple. Él empeña su palabra. Él dijo que estaría con nosotros. Y por eso que nosotros sentimos gozo, porque sabemos que las promesas del Señor son verdaderas. Y aquí hay un contraste entre el mundo y los hijos del Señor. Lo contrario de gozo es tristeza. ¿Recuerdan la palabra del pastor Raz el domingo? La mortificación de la carne. Él habló sobre la mortificación de la carne. Es hacer morir la carne, hacer morir lo terrenal, hacer morir el viejo hombre. Y eso es los frutos del Espíritu, que está luchando continuamente. Y el viejo hombre, la vieja naturaleza, los malos deseos están batallando continuamente con nosotros. Hemos dicho en varias oportunidades y de nuevo vuelvo a repetir, Cristo nos ha justificado. Somos salvos por su muerte y hemos sido lavados por su sangre. Pero el pecado sigue en nosotros y el viejo hombre nos atrae. ¿O acaso no nos pasan malos pensamientos, malas intenciones? El cristiano vive en eso y tiene que luchar. La mortificación de la carne, decía el pastor Raz, hacer morir lo terrenal, nos dice la Biblia. El gozo del cristiano es la alegría permanente, ya sea individual, y que la iglesia debe experimentar. Y eso la Biblia lo refleja en diferentes pasajes. Para citar algunos en el Antiguo Testamento, 1 Samuel 18, 6. Esta historia es bastante conocida porque uno lo aprende en la escuela dominical. David y Goliat. El gigante con este pequeño niño que se cree que podría tener 15 años quizás. El pueblo de Israel estaba oprimido y no podía vencer a este gigante. Y David enfrenta al gigante y lo mata al final. El resultado es que el pueblo sintió una alegría tremenda. Cuando se lee ese capítulo del 18, vemos cómo el pueblo recibe al rey Saúl en ese entonces
y ellos danzan con instrumentos, con salterio y alaban, dan gracias al Señor. La alegría era rebosante por el triunfo que Dios le había dado al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. En general, el pueblo de Israel, su característica era que eran muy alegres. Era un pueblo alegre. Yo siento, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero yo encuentro que nosotros los chilenos somos medio apagados, nos deprimimos rápido, no somos muy alegres. Cuando uno va a la Argentina, por ejemplo, los argentinos siempre son alegres y para ellos siempre es grande, todo es grande, todo es grande. Ya, ellos no, como somos futboleros, ningún argentino ni la selección argentina va para competir, ellos van a ganar el mundial. Son mentalidades diferentes y a veces no hace falta eso, un poco de optimismo. Somos hijos del Señor, entonces tenemos que ser optimistas porque están las promesas del Señor. Y debiéramos copiar un poquito el pueblo de Israel. Y por eso que los salmos siempre están hablando de la alegría, del cántico, y lo leemos tantas veces. El culto y las celebraciones del pueblo de Israel rebosaban de gozo. Era una alegría poder alabar al Señor con salterio. El salterio creo que es como una guitarrita que suena y con arpa ellos. Ese instrumento está en el pueblo, lo llevaban ahí en su ADN. Entonces cuando yo escucho a mi hermana Javierita tocando, ¿cómo se llama tu instrumento? La mandolina, me acuerdo del pueblo de Israel. A lo mejor tú serías descendiente de Israel. El nuevo Israel. En el Nuevo Testamento encontramos también muchos pasajes de alegría, de gozo. El Evangelio se proclamaba con gozo a pesar de las circunstancias adversas. Los hijos del Señor, cuando se forma la iglesia después de Pentecostés, los discípulos salieron con gozo a predicar el Evangelio. Pero tenemos algunos ejemplos más conocidos. El nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando los ángeles visitan a los pastores? El ángel le dice, os doy nueva de gran gozo, que hoy ha nacido el Rey de Israel. La expresión de alegría de los pastores. Pero también vemos otro, ya estamos próximos al Domingo de Ramos, que es una semana antes de Semana Santa. ¿Recuerdan la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? Era proclamado como el rey y el pueblo sentía tanto gozo que dice la palabra del Señor que ellos colocaban ramas en el camino y alababan al Señor por esa entrada triunfante. Pero también recordamos en Mateo 28:8 la resurrección de Cristo. Las mujeres van al sepulcro a ver el cuerpo, parece que habían perdido la esperanza y el ángel le dice, no está aquí, ha resucitado, vuelven corriendo, lleno de alegría, a avisarle a los discípulos que Jesucristo había resucitado. Una alegría tremenda, un poco de incredulidad también, pero alegría en el fondo. Y estos pasajes nos llevan de que la iglesia, los hijos del Señor, siempre mostraron gozo en situaciones como esa. Cuanto más el capítulo anterior que leímos, en Juan 15:11, nos dice así. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, esta es palabra del Señor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El contexto de este pasaje es que debemos permanecer en Cristo. Aquí está dando una forma práctica de enseñanza espiritual. Cristo está comparando una viña, dice permanecer en mí.
Yo soy el pámpano, yo soy el tronco de la viña, ustedes son las hojas. Y es tan fácil de entender. Si yo arranco una rama de una viña, del pámpano, del tallo, se seca. Así de simple. Y eso es lo que está queriendo explicar Cristo. Que separado de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Y aquí el gozo también, como dice 1 Pedro 1:6, es parte integral de la salvación. Mi vida es transformada en todas las áreas cuando yo conozco a Cristo. He visto a tantas personas y he conocido a tantas personas que mientras no conocían a Cristo eran un ogro, no se reían ni con el mejor chiste. Pero cuando conocieron a Cristo, todo cambió. Su vida cambió. Su forma de vivir cambió. Su rostro cambió. Ahora son personas alegres, que disfrutan, que demuestran a otro el gozo que está en su corazón. Porque cuando recibimos al Señor Jesucristo, Él transforma nuestras vidas, transforma nuestra mente. Nuestros malos pensamientos ahora son buenos pensamientos. Todo el dolor y el sufrimiento se transforma en esperanza. Y esa esperanza produce gozo en nosotros. El próximo sermón va a ser sobre la paz, que va bastante relacionado con el gozo. Es parte de él. Entonces, el gozo del cristiano no es una emoción. Las emociones duran lo que tienen que durar. El mundo vive de emociones. Disfrutan una fiesta para allá, para acá, A veces dura lo que dura la fiesta. Volver al día siguiente en la misma situación, quizás peor, porque no está el gozo que el Señor pone. El gozo del cristiano no es una emoción, es una forma de vida. Yo vivo cada día con el gozo que el Señor pone en mí. Esta cosa he hablado para que mi gozo, dice el Señor, esté en vosotros. El gozo que tiene el cristiano permanece en una buena relación con Cristo. De nuevo volvemos a este pasaje. La vid y el pámpano. Entonces, cuando hay una buena relación, Cristo quiso decir, cuando las ramas están bien pegadas al tronco, siguen bien. Eso es algo muy básico que todos podemos entender. Entonces, el gozo permanece en una buena relación con Cristo. El mundo me da gozo pasajero. El mundo me da bienes pasajeros que pueden ayudar, la economía puede ayudar a sentir gozo. Pero no es completo, porque después vienen las deudas. Quizá yo me quiero enriquecer y lo logro, pero después hay compromisos que pagar. Entonces, hay muchos compromisos que hacer. Yo no estoy diciendo que esto es malo, es muy bueno. Si Dios le ha bendecido, gloria al Señor. Si usted está estudiando para tener una profesión, gloria al Señor, porque así también va a poder servir mejor al Señor. Pero esta buena relación también debe ser fundada en la palabra del Señor, estudiando la palabra del Señor. Por eso que cuando yo estudio la palabra del Señor, yo conozco mejor al Señor. Sé de sus promesas, sé de sus bendiciones, sé de su misericordia. Es por eso que nosotros le estamos invitando a estudiar la palabra del Señor, porque va a conocer mejor al Señor y le va a ayudar a tener gozo en momentos difíciles. También el cristiano debe permanecer orando al Señor, buscando de su presencia, poniendo las dificultades que tenemos en este mundo en la mano del Señor, para que el Señor nos guíe, nos muestre el camino, podamos tomar decisiones de acuerdo a su voluntad. Es decir,
el gozo permanece en nosotros cuando estoy viviendo el Evangelio. Cada día, lo que escucho el día domingo, entonces yo lo vivo en la semana. Lo que aprendo en la semana, lo vivo con mis vecinos, lo vivo con mis familiares, lo vivo con mis colegas de trabajo, viviendo el Evangelio, conociendo mejor a Cristo, porque cuando yo lo conozco mejor a Él, sé que Él es Él. El versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando terminemos el estudio de los frutos del Espíritu, yo espero en el Señor que nosotros, en forma individual y como iglesia, llevemos más fruto. Y de nuevo, este versículo nos está hablando sobre la santificación. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Esto es lo que Dios hace en nosotros. Quita algunas cosas que no están bien para parecernos más a Cristo. Ahora, lo contrario de ello. ¿Por qué a veces siendo cristiano, hijo del Señor, andamos tan amargados, tan afligidos y nuestro rostro refleja más tristeza que alegría? Desde luego que tenemos necesidad y dificultades. Yo creo que tenemos que ir al Salmo 51, especialmente el versículo 2, lo cito en esta. El Salmo 51 nos relata, escrito por el rey David, que cayó en adulterio, que pecó, que se alejó de Dios. Él confiesa sus pecados delante de Dios. La falta de confesión de pecado, cuando hay algo que hemos hecho y que no nos hemos arrepentido, entonces el gozo del Señor parece que se aleja. David confiesa su pecado. ¿Y qué dice en el versículo 12? Vuélvame el gozo de la salvación. Es lo que ya traté de explicar. Vuélvame el gozo de la salvación. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que recuperemos ese gozo maravilloso que inundaba en nosotros, que quizás ya no está. Puede que haya pecado. El Salmo 32 que leímos, eso también nos dice. De nuevo el rey David. En ese salmo el rey muestra un rostro decaído. Está alejado de Dios. Dice que sus huesos no tienen fuerza. Es un hombre que está tirado ahí porque hay pecado que no ha confesado. El gozo que nosotros tenemos, el Espíritu Santo lo coloca en nosotros cuando sentimos la presencia de Dios en nuestra vida. No es solamente un sentimiento. El gozo es la evidencia del fruto del Espíritu Santo. ¿Alguien dice que es un cristiano espiritual? Demuestre el gozo del Señor. Si no es así, podría dudarlo. Quizás no es tan espiritual. El gozo es la evidencia del fruto del Espíritu Santo. Entonces nuestra expresión también debemos mostrarlo. Y en este sentido nosotros debiéramos quizás parecernos un poquito más al pueblo de Israel. Cultos alegres, cultos con gozo, cultos donde expresamos ese gozo que el Señor nos da. Durante la semana hemos sido bendecidos. Este es un tiempo donde venimos a darle gloria y honra al Señor. Así que cuando el gozo está en nosotros, con toda libertad podemos alzar nuestra mano, a veces quizás cerrar nuestros ojos, gritar, cantar, saltar, porque el gozo inunda nuestras vidas. Entonces uno podría pensar, ¿por qué no sucede eso? Porque el gozo quizás se ha alejado un poquito de nosotros.
Por eso que es tan importante en nuestro culto al comienzo realizar la confesión de pecado, para que con un corazón rendido, humillado delante de Él, podamos ir a su presencia y disfrutar del culto. Iglesia y cristiano espiritual es una iglesia y cristiano con gozo. Iglesia y cristiano espiritual es una iglesia y cristiano con gozo, expresado en los cultos, pero también en la vida diaria. Mañana, el martes y todos los días de la semana, yo tengo que seguir con el gozo que el Señor me ha dado. No es que yo venga al culto, me coloque una máscara que diga gozo, entonces yo hago todo, grito, y el día de la semana ando apagado, peleo con mi vecino, le doy una patada al gato, y el perro también sale arrancando, le pego a la señora, no, que usted no es eso. El gozo tiene que estar ahí. En el capítulo 14 de Juan, los versículos 15 a 31, nos habla de la promesa del Espíritu Santo. El gozo del creyente está cuando permanece en su palabra, lo dijimos, que por eso es que es tan importante que la iglesia estudie la palabra. Vamos a realizar un curso muy fácil en algún sentido, pero lo vamos a profundizar, sobre la vida abundante. 18 lecciones que hablan sobre la base de todo cristiano. Si usted tiene claro los 18 temas de vida abundante, usted va a poder caminar bastante bien en la vida cristiana, sin tanta teología. Eso le va a ayudar. Venga al curso, aprenda. Usted va a tener un libro, va a hacer en la casa, bastante fácil, y aquí el profesor, que es hermano Don Carlos, va a guiarnos y ayudarnos a comprender mejor. Las dudas que tiene en la casa, usted lo va a hacer así. Entonces, el gozo del creyente está cuando permanece en su palabra, cuando guarda los mandamientos del Señor. ¿Y cómo vamos a conocer los mandamientos del Señor? Estudiando su palabra. Y cuando yo estudio la palabra, entonces sé que es Dios. El gozo del cristiano está en el amor a los demás. Cuando yo como hijo del Señor aprendo que yo debo perdonar a mis hermanos. Luego volvemos. Salmos 51, también el Salmo 32. Cuando yo no estoy en paz con mi hermano, hay algo que me impide llegar al Señor de una forma más fluida. Eso está en uno. Y no puedo tener gozo, no puedo disfrutar del culto, porque el Espíritu Santo me sigue amonestando. Tienes problema con tu vecino, tienes problema con tu familiar, tienes problema con tu colega. Entonces, desde luego, mi mente, porque el Espíritu Santo trabaja para recordarme, entonces no puedo tener el gozo. Tenemos que separarnos con el mundo. Somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que tenemos que alejarnos de él. Y como dijo Jesucristo en Mateo 5:12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Mis hermanos, ¿cómo no vamos a tener gozo cuando vamos a las mansiones celestiales? Como dice Apocalipsis 21, 1 al 4, donde Dios enjugará toda lágrima, donde no habrá dolores, llanto, tristeza, ni muerte. Nosotros ese gozo nos da seguridad y seguimos caminando. Ese gozo nadie nos lo puede quitar, porque nuestra esperanza es segura. Nuestra esperanza está fundada en la palabra del Señor y un día se cumplirá. Por eso que en los momentos de tribulaciones también permanece el gozo. ¿Recuerdan Hechos 16:25? Pablo y Silas encarcelados. Ellos cantaban al Señor a pesar de que estaban ahí encarcelados. Porque el gozo en el Señor no nos puede destruir las vidas que llevemos de tanto sufrimiento y necesidades. El gozo que el Señor ha puesto en nosotros es mucho más que eso. El dolor, los sufrimientos, las debilidades, las circunstancias de la vida, que la tenemos.
Por eso que cantamos nosotros y expresamos lo que la palabra del Señor, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Si tienes ese gozo, ahí se le puede agregar, si tienes el gozo del Señor, puedes tú cantar, orar, perdonar, saltar, gritar. Si tienes ese gozo, entonces quizás no lo tenemos, por eso que no lo hacemos. Quizás tenemos que autoanalizarnos de nuevo y ver cuánto del gozo del Señor tenemos. Entiendo que los caracteres y las personalidades son diferentes. Algunos son más serios, otros más risueños, pero es nuestra personalidad, todos no somos iguales. Pero el gozo está adentro de nosotros. A veces nuestro rostro es diferente, pero el gozo se manifiesta en alguna forma en nuestra expresión de alabanza. Entonces, si tienes ese gozo, cantemos al Señor cuando la iglesia nos pide y nos invite a cantar. Si tenemos el gozo del Señor, oremos, levantemos nuestra voz y demos gracias, pidamos al Señor, porque está el gozo. Y aún más, son como ríos de agua viva. Yo tengo gozo en mi alma. Son como ríos de agua viva que corren. ¿Le ha pasado a usted? Yo creo que usted ha tenido la experiencia mía de uno está tan contento que siente eso como un río que corre por todo nuestro ser. Y dan ganas de pasar, hermano, que el hermano esté orado conmigo. Dan ganas de saltar, dan ganas de todo. Cuando está ese gozo, olvidamos nosotros cosas terrenales porque queremos vivir y agradar al Señor. En resumen de lo que hemos aprendido hoy. La santificación es un proceso en que Dios moldea nuestra vida. Él trabaja como un artesano para sacar lo que debe sacar y colocar lo que debe colocar. Y los frutos del Espíritu a veces quizás nos falta y el Señor nos está hablando porque Él quiere que esta iglesia tenga los frutos del Espíritu. Sea, dijimos la semana antepasada, una iglesia amorosa. Pero también que sea una iglesia gozosa, alegre. Una iglesia que refleje esa alegría en los cultos, en nuestras actividades, que nosotros realizamos. El gozo del creyente es en contraste con el gozo que el mundo tiene. El mundo tiene un gozo de acuerdo a las circunstancias. Las cosas materiales no llenan ni satisfacen, porque ¿qué tienen? Quiere tener más y más. Y son momentos. A veces son solamente emociones. O a veces hay que hacer algo tan grande para que ese gozo al menos esté un tiempo. No así el Hijo del Señor, el creyente. Es permanente, conoce su palabra, se apega a Cristo, confía en la promesa del Señor, así que es algo que está permanente, independiente de las circunstancias. Está ahí. Porque el creyente confía en la promesa de Dios, siente gozo, sabe que no está solo, sabe que el Señor lo acompaña todos los días hasta el fin del mundo. El incrédulo vive en depresión y desesperación en los problemas. El gozo no es una emoción, es una forma de vida para el Hijo del Señor. Todos los días yo me gozo en el Señor, usted se goza del Señor. Si basta mirar nada más la creación del Señor para sentir un gozo profundo. El gozo viene del Señor. Él es la fuente. De Él emana el gozo. No es algo que yo lo voy a comprar, que está a algún lado, o que son circunstancial, o que simplemente alguna canción, alguna situación me da, no, sino viene, yo lo recibo. Cuando recibo al Señor Jesucristo, es la fuente que llega a mi vida, y por eso que no es circunstancial. El gozo viene del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Es mi fortaleza. Y damos gloria al Señor. Que el Señor nos ayude a hacer la iglesia, el retorno de Manquehue, la iglesia con gozo. Amén. Te damos gracias, Padre querido, por tu palabra.
Gracias porque tú nos enseñas, nos guías, nos conduces. Y tu palabra en esta mañana nos ha hablado para tener el gozo que viene de ti. Pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.